universal, como ustedes saben, es en el mes de diciembre, ¿no? Eh, y ya en la Declaración Americana de 1948, ojo, estamos hablando de una declaración, no es un tratado, ¿ok? En el rango y en la jerarquía del derecho internacional público, una declaración tiene una mucho menor jerarquía y mucho menor intensidad, ¿no es cierto? Inclusive algunos dicen que las declaraciones no necesariamente son vinculantes para los estados. Pero en materia de derechos humanos hay dos declaraciones que son simplemente como que los puntos fundacionales de un nuevo derecho, como les decía, el derecho internacional de los derechos humanos, y que se han convertido en una suerte de referente universal del derecho internacional, a pesar de que no son tratados, ¿no es cierto?, sino simplemente declaraciones. Es decir, expresiones de buena voluntad de los estados, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero ya en la Declaración Americana del año 48, han pasado 70 y tantos años, ¿no es cierto? Lo que se dice es que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión de cualquier pensamiento. Si hacemos una comparación respecto de lo que teníamos en el marco jurídico interno, porque de hecho no había un marco jurídico internacional, salvo si es que validamos la Declaración de los Deberes y Derechos del Hombre post-Revolución Francesa, ¿no es cierto?, que es el primer documento en el que ya se plasman de manera positiva lo que ahora son reconocidos como los derechos humanos o los derechos fundamentales de la persona humana, 200 años antes, o más de 200 años antes, ¿no? Pero eso a nivel de lo que básicamente constituía Francia, el mundo europeo, pero no necesariamente había un instrumento de carácter vinculante para el conjunto de lo que ahora se reconoce como la comunidad internacional, ¿no es cierto? La Segunda Guerra Mundial plantea la inmensa necesidad de construir ese nuevo orden jurídico internacional y esa nueva comunidad internacional. Y esa comunidad internacional que va surgiendo de la Segunda Guerra Mundial es absolutamente consciente que parte fundamental de los derechos, valga la redundancia, de los derechos fundamentales de la persona humana es la libertad de expresión. Pero ya no solamente reconocido, y a eso iba mi comentario respecto del derecho interno, como la libertad de prensa, como antes se reconocía, ¿no? Si uno revisa los textos constitucionales a los que ha hecho referencia María, claro, se habla de una libertad de prensa. Ahora sabemos perfectamente que la libertad de prensa es muy diferente a la libertad de expresión, o son dos cosas distintas, vinculadas estrechamente, pero son distintas. Es decir, si uno intenta hacer una suerte de comparación, ¿no es cierto?, de lo que decía la Constitución de 1933 o las constituciones anteriores, María ha mencionado con rigor que tenemos 12 constituciones, por ahí aspiramos a tener una 13ª constitución, como si eso fuese la solución de nuestros problemas, vamos a encontrar que la denominación de ese derecho que de alguna manera ha estado constantemente contemplado en los textos constitucionales marca una definición de la interpretación y la comprensión que se tenía de lo que ahora es el derecho a la libertad de expresión o a la libertad de opinión. Era el derecho, básicamente, un derecho reconocido a quienes tenían los medios de comunicación, ¿no es cierto? Estaba mucho más centrado, mucho más identificada esta libertad de prensa, obviamente con quien tenía los medios de comunicación sobre los cuales podía ejercer una libertad de expresión, ¿no? Eso va cambiando, ¿no? Eso va cambiando. Y el punto de partida, o el punto de inflexión, para llamarlo de alguna manera, es 1948, ¿no? Con la Declaración Americana sobre los deberes y derechos del hombre, y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la Declaración Americana aparece esto que está contemplado en esta lámina: toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Ojo, ya no solamente está hablando de la libertad de prensa, ¿no es cierto?, de quien tiene un medio de comunicación. Está hablando, primero, de que es el derecho de toda persona, y segundo, comienza a darle diferentes dimensiones
a eso que antes se conocía como libertad de prensa. Y claramente ya entendemos que estamos hablando de la libertad de expresión o de la libertad de opinión. Está hablando de investigación, está hablando de opinión, está hablando de expresión, ¿no es cierto? Y por lo tanto, expresión y opinión podría considerarse como dos elementos diferentes y está hablando de difusión. Por lo tanto, varios conceptos y varios elementos distintos comienzan a aparecer en el derecho internacional a partir de la comprensión de cómo yo materializo las ideas, el pensamiento, la opinión que pueda tener sobre algo o sobre alguien, ¿no? Ese me parece que es un dato en realidad, digamos, fundacional, ¿no es cierto? Y luego, solo meses después, vamos a tener el principal documento de referencia del derecho internacional de los derechos humanos, cuál es la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos del 10 de diciembre del año 1948. Aquí también lo que hacen ya los asambleístas de la reciente Organización de Naciones Unidas es un poco marcar la ruta, marcar un rumbo de la humanidad respecto de un reconocimiento claro, preciso, de que hay un derecho fundamental que se debe proteger, que es el derecho a la libertad de expresión. Y por eso se dice en el artículo 19 de la muy reconocida Declaración Universal que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. ¿Se dan cuenta? Inclusive esta definición, para llamarlo de alguna manera, a este artículo 19, es inclusive más comprensiva que la propia declaración, el contenido del artículo cuarto de la Declaración Americana, ¿no es cierto? Es decir, en muy corto tiempo, el derecho a la libertad de opinión y de expresión está encontrando nuevas dimensiones que comienzan a ser reconocidas por el derecho internacional. Este pasaría a ser un paso fundamental, un punto de apoyo y un elemento de referencia que, como les decía hace un momento, pasa a ser un punto de inflexión en el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona humana a nivel universal. Y esa es la relevancia en realidad de la Declaración Universal, ¿no es cierto? Ya no vale solamente para un sector de la población, ya no solamente vale para un continente, ya no solamente vale para el sistema interamericano, o solo el europeo, o solo el africano, o el árabe. No, en realidad ya es una declaración que aspira a regular los derechos y reconocer los derechos del conjunto de la humanidad. Por lo tanto, es un dato fundamental. Es un dato fundamental. Pasarían aproximadamente 20 años en momentos de un mundo polarizado, ¿no? En un momento de tensiones permanentes, en un momento de guerra fría, que de nuevo, desde el seno de las Naciones Unidas, se plantea la inmensa necesidad de construir y de darle rigor, llamémoslo más exacto, más estricto, al reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona humana, entre los cuales debía estar el artículo relacionado a la libertad de expresión, ¿no? Y es así que el año 66, 1966, nos vamos a encontrar con la promulgación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es el pacto internacional, el tratado internacional más importante de protección de los derechos fundamentales del sistema universal, es decir, de Naciones Unidas. ¿Ok? Y dentro de ese pacto ya vamos a encontrar, obviamente, también una referencia precisa al derecho a la libertad de expresión y de información. Pero así como reconocemos que la Declaración Universal era un instrumento de un mayor desarrollo que la propia Declaración Americana, no cabe ninguna duda que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es a su vez un elemento y un instrumento jurídico del derecho internacional mucho más desarrollado que la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y por eso encontramos ya un derecho a la libertad de expresión mucho más desarrollado y con muchas más dimensiones, ¿no? Primero dice que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. Es decir, plantea
no solamente un reconocimiento implícito del derecho a opinar, sino además lo que plantea es una prohibición, ¿no es cierto?, de que las personas tenemos derecho a opinar y además nadie puede molestarnos por esas opiniones. Después vamos a ver cómo se va desarrollando el marco y la interpretación, sobre todo a nivel constitucional y a nivel penal, de cuál es el margen sobre el cual no puede dar esas interpretaciones, esas opiniones, ¿no? Segundo, dice el artículo 19 del Pacto Internacional, que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Dice, este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa, o eh, artículos por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo segundo de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para, en fin, dice, asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, ¿ok? En este caso, obviamente, ya nos vamos a encontrar con un derecho a la libertad de expresión mucho más desarrollado, ¿no es cierto? Mucho más desarrollado. En el sentido de que se va a comprender la libertad de expresión como un derecho que va a tener diversas dimensiones, ¿no? Y lo dice el párrafo segundo, cuando habla, dice que va a comprender la libertad de buscar información, recibir información, difundir información e ideas, ¿no? Hay un elemento que luego es considerado por la Corte Interamericana al considerar que el derecho a la libertad de expresión en realidad apunta a la esencia misma del ser humano, ¿no es cierto? Que es justamente tener la virtud de expresar opiniones y de expresar ideas, apreciaciones y consideraciones sobre personas o sobre diversos elementos de la vida social, política o cultural de una nación, ¿no? Y por lo tanto, a lo que aspira este artículo 19 es a intentar comprender la mayor cantidad de dimensiones que puedan darle una razón de ser y ayudar a identificar la naturaleza de un derecho tan importante y tan complejo como el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Algo parecido vamos a encontrar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? de 1969. Y ahí también nos vamos a encontrar con un derecho altamente complejo, ¿no? Ya no es simplemente la mención a que puedes opinar y puedes recibir informaciones, sino ya nos encontramos frente a un derecho muy complejo. Si ustedes tienen la oportunidad de poder revisar la Convención Americana, van a poder darse cuenta que la cantidad de líneas que comprende ese derecho a la libertad de expresión, en realidad es casi una página completa, solamente las referencias específicas al derecho a la libertad de expresión. Arranca el artículo 13 diciendo que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, dice exactamente, ¿no es cierto? Dice, este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Acá se parece mucho al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no es cierto? Ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeta a censura previa, aquí ya incorpora el elemento de la censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas en el texto de la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a las demás personas, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la seguridad o la salud o la moral públicas. No se puede restringir, y aquí me parece que hay otros adicionales, dice, no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas
o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Ya la Convención Americana ya no solamente se plantea el reconocimiento de los derechos, ¿no? Un derecho en diversas dimensiones, sino lo que podemos observar en el artículo 3, por ejemplo, ya es un reconocimiento, una estipulación de lo que deben ser los elementos que están prohibidos, que los estados sobre todo puedan ejercer para limitar la libertad de expresión. Por ejemplo, este dato, ¿no? De abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos. Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo hace 2, 3 años, ¿no es cierto?, el control que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ejercía sobre el papel periódico, para evitar que, me parece que el diario Clarín pueda editar normalmente su edición impresa, ¿no es cierto? Es decir, por lo tanto, puede que en algunas circunstancias efectivamente tengas un reconocimiento, porque el documento internacional lo dice, de tu derecho a la libertad de expresión y de información. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en esas circunstancias en las que tú eres el titular de un medio impreso y no tienes posibilidades de comprar papel? ¿No? Porque hay una circunstancia de abuso de poder del Estado que está impidiendo la compra de papel normal y regular para tu edición impresa. Por lo tanto, hay una limitación. La Convención Americana, de una manera, yo diría, de adelantada y de avanzada, se coloca en diversas circunstancias, ¿no? Ya no solamente, como vuelvo a decir, de reconocimiento del derecho, que ya es una cosa importante. Recordemos que estamos hablando de la Convención Americana, que es un documento de 1969, ¿no es cierto? Hace más de 50 años, ¿no? Pero ya hace más de 50 años, los, llamémoslo, legisladores de la OEA, los integrantes de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, ya se habían colocado en la necesidad de que no solamente basta un reconocimiento del derecho, sino que además era necesario tener una posición de adelantada o de adelantamiento a determinadas circunstancias históricas, políticas o institucionales de América Latina, un continente tan complejo, ¿no? Y algunas de ellas son consignadas en este artículo 13 relacionado a la libertad de expresión, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya en el continente americano, hacia finales de la década de los años 60, ya contamos con un instrumento valiosísimo que va mucho más allá de lo que seguramente todos los ordenamientos constitucionales hasta ese momento habían establecido como mecanismo de reconocimiento del derecho a la libertad de información o de la libertad de expresión. En el caso de Perú no es diferente, ¿no es cierto? Recordemos que la constitución que está vigente cuando se entra en vigencia, valga la redundancia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 69, recordemos que la constitución vigente es la de 1933, ¿no? Dada en el gobierno militar de Sánchez Cerro como consecuencia de un golpe de Estado para variar en esa época. Pero era, por lo tanto, una constitución no solamente antigua, ¿no es cierto? Habían pasado cerca de 33, 43, 53, 63, casi 40 años. Casi 4 décadas habían pasado. Pero ojo, no solamente en el caso de Perú habían pasado casi 4 décadas, sino sobre todo había ocurrido la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y no solamente había ocurrido la Segunda Guerra Mundial, sino que se había constituido un nuevo derecho, como el derecho internacional de los derechos humanos, que tenía la Declaración Universal como, digamos, elemento que era una suerte de nuevo parangón del derecho y del reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona humana, y por lo tanto no se encuentra, ¿no es cierto?, o ya tenemos instrumentos que provienen del derecho internacional y que de alguna manera ya no están reconocidos en esa dimensión en el marco constitucional peruano. ¿Se dan cuenta? Ese me parece que es un dato de verdad importante. Ojo, que no solamente corresponde al análisis del derecho a la libertad de expresión, sino que corresponde al análisis del conjunto de derechos fundamentales, del derecho a la vida, a la integridad, ¿no es cierto?, a la libertad individual, al debido proceso.
que son derechos que ciertamente estaban reconocidos en los ordenamientos constitucionales del conjunto de países de América del Sur, América Latina fundamentalmente, pero que no tenían los niveles o las dimensiones que se logra encontrar y se logra determinar al conjunto de esos derechos luego de la Declaración Universal de Derechos Fundamentales y luego de el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y luego de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo tanto, desde 1969 en adelante, nos encontramos en otro mundo, en lo que corresponde al reconocimiento de los derechos fundamentales, ¿no? Y en ese mundo, y en ese, llamémoslo, nuevo mundo de los derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión ocupa un papel simplemente fundamental, ¿no es cierto? Lo diría la Corte Interamericana muchos años después, casi 20 o 25 años después, lo va diciendo la Corte Interamericana, en el sentido de reconocer al derecho a la libertad de expresión como un derecho fundamental de las personas, pero sobre todo también del funcionamiento de los regímenes democráticos en la región. Ya, se dan cuenta, ahí podemos observar un tanto la envergadura, ¿no es cierto? La envergadura política, institucional de un derecho tan importante como el de la libertad de expresión, ¿no? Y el punto de inflexión que significa estos instrumentos internacionales, sobre todo en lo que corresponde a la región interamericana a partir de la Convención Americana de 1969, ¿no? Ya con esos instrumentos, no cabe ninguna duda que tenemos un derecho internacional que protege y resguarda la libertad de expresión, sin duda alguna, simplemente con esos 4 documentos, las 2 declaraciones del 48 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana sobre Derechos Humanos del año 69. A eso hay que agregarle, más específicamente en el sistema interamericano, una reciente declaración de principios sobre la libertad de expresión. Ya es un instrumento jurídico, no es un tratado, es una declaración, pero es una declaración extremadamente vinculante para los países de la región, porque ya se refiere de manera mucho más específica, mucho más directa al ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Y por eso simplemente vamos a leer, me parece, 2, 3 artículos. Dice, no, la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Ese es un dato ahora simplemente incuestionable, ¿no es cierto? Es además un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. A lo que iba hace un momento que les comentaba, lo que la Corte Interamericana ha venido señalando, ¿no? Es decir, la libertad de expresión no solamente es parte central, fundamental de los derechos de la persona humana, sino que además es una pieza fundamental de la sociedad democrática. Y luego dice, toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana. Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Qué elemento incorpora esa declaración? Es que es el elemento de en qué condiciones puedo yo o debo yo ejercer mi libertad de expresión. Y al sistema interamericano, ¿no es cierto?, le interesa mucho, así como el año 66 o 69, le interesó mucho no solamente reconocer el derecho, sino establecer un conjunto de prohibiciones. Aquí, en esta declaración de principios, le interesa a la OEA no solamente reconocer el derecho, sino decir, oye, ¿en qué circunstancias? Mejor dicho, ¿cómo y en qué circunstancias puedes ejercer ese derecho fundamental, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando en esta misma declaración hablamos de que toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sobre sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en base de datos, registros públicos o privados. Aquí ya estamos ingresando a una nueva dimensión de la información, que es esta reconocida como las bases de datos, que en algunos casos, como en el caso de Perú, se van regulando a través de normas legales. Eso va a ser un último punto que me parece, si nos da el tiempo, vamos a tomar, ¿no? Y un cuarto artículo de la libertad de
de esta Declaración de Principios nos da cuenta de, dice, ¿no?, que la libertad de información, ¿ok? La libertad de información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. El acceso a la información. Ojo, nosotros tenemos una ley de acceso a la información pública y es una ley que regularmente se ejerce por periodistas, por investigadores u otro tipo de organizaciones, ¿no? ¿En mérito a qué se dictó esa norma, la norma de acceso a la información pública? Justamente porque la propia Constitución establece de que el derecho a la información es un derecho constitucional. La pregunta era hace unos años atrás, ¿y cómo ejerzo ese derecho? Bueno, hay una ley de desarrollo constitucional que efectivamente regula un procedimiento absolutamente simple y la obligación de las autoridades públicas de todo tipo y de toda jerarquía de brindar información que tiene carácter público, excepto algunas excepciones vinculadas a defensa y seguridad nacional, ¿no? Pero inclusive yo diría que esos temas que están contemplados o considerados como excepciones ya a estas alturas de la historia, en realidad casi no son excepciones, ¿no? Me refiero a los temas de seguridad nacional, por ejemplo, ¿no? Si uno quisiera decir, oye, ¿cuántos tanques, cuántos aviones, cuántos Mirage, u otro tipo de elementos, elementos bélicos tiene Perú? Digamos, capaz si eso le pregunto al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa va a decir, oye, disculpa, pero esa es una información de seguridad nacional. Pero seguramente si yo accedo a información pública de revistas especializadas, voy a encontrar cuál es el armamento pesado de un estado como el Perú, sin ningún tipo de problema. Es decir, aquellos elementos que hace algún tiempo eran considerados como excepciones para no proporcionar información, me refiero básicamente a la información pública, en realidad ya han dejado de ser casi excepciones. Y si bien es cierto, permanecen en la ley, me refiero específicamente al tema de la seguridad nacional, en realidad ahora ya hay otro tipo de caminos y otro tipo de vías de acceso a esa misma información a las que se puede llegar sin mayor problema, ¿no? Pero me parece que vale la pena la referencia a este asunto, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos, hay otros principios, la censura previa, en fin, ya. Sobre esa base es que nosotros podemos encontrar un texto de la Constitución del año 93 primero, ¿no es cierto?, al que ha hecho referencia María, y luego un texto de la Constitución Política del año 93, ¿ok? Entre una y otra hay un tiempo bastante corto en realidad, ¿no es cierto? Me parece que solamente son, ¿cuánto? 15 años, ¿no es cierto? O 14 años de vigencia de la Constitución del 79. Una constitución que básicamente acompañó el proceso de transferencia democrática de la dictadura militar de Morales Bermúdez a la elección presidencial de Fernando Belaúnde Terry, y que básicamente estuvo vigente en los regímenes, en el segundo gobierno del presidente Belaúnde Terry y en el primer gobierno del presidente Alan García, y luego solamente en parte de, digamos, la primera parte de los diferentes gobiernos, básicamente la parte democrática del gobierno del presidente Fujimori, ¿no es cierto? Recordemos que Fujimori levanta como un elemento de negociación y de salida a un golpe de Estado la supuesta necesidad de promulgar un nuevo texto constitucional, ¿no? El Congreso Constituyente Democrático y la Constitución Política, que fue sometida a un referéndum en diciembre del año 93 y fue aprobada por un muy estrecho margen de votos de la población peruana. ¿Qué cosa es lo que plantea la norma constitucional? ¿No es cierto? Ya a la luz de todo lo que hemos venido comentando, ¿no? En realidad yo diría que lo que pretende el constituyente del año 93, así como lo hizo de alguna manera el constituyente del año 79, es lograr una suerte de, podría ser el término sumilla, podría ser el término, una suerte de resumen de todo aquello que
había constituido el avance y el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no es cierto? Y por eso la redacción a mí me parece que es bastante interesante y bastante comprensiva, ¿no? Dice el artículo 2º, inciso 4 de la Constitución lo siguiente, dice: toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura, ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Dice, ¿no? Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. En 3 párrafos pequeños, el constituyente del 93 trata de hacer una sumilla de todo aquello que ha venido no solamente expresándose, declarándose, sino consolidándose como norma de derecho internacional. ¿Ok? Y por eso ya habla de esas diversas dimensiones a las que hemos hecho referencia, ¿no? Habla de la dimensión de información, habla de la dimensión de la opinión, de la expresión y la difusión del pensamiento, y luego dice, oye, esto a través de diferentes medios, a través de la palabra, ¿no es cierto?, oral, a través de la palabra escrita o de la imagen, ¿no es cierto? Vamos a encontrar ya no solamente el derecho, las diversas dimensiones, sino los instrumentos a través de los cuales uno puede expresar esas ideas o hacer llegar a la opinión pública esas informaciones, y puede ser a través de la radio, a través de la televisión, ¿no es cierto?, a través de la prensa escrita, a través de las imágenes, ¿no? Este es un dato en realidad sumamente importante, ¿no? La imagen, y se va a referir seguramente a las imágenes fotográficas, y probablemente sobre todo se hagan referencia a las imágenes de lo que pueden ser grabados, de las imágenes de lo que pueden ser caricaturas, ¿no es cierto?, o otro tipo de figuras que son elaboradas por el ser humano, como una forma de expresar un pensamiento, como una forma de expresar una idea y como una forma de expresar inclusive una opinión sobre un tema, un asunto o una persona en concreto, ¿ok? Sigue la Constitución y dice, ojo, a través de cualquier medio de comunicación, ¿ok? Y esta me parece que es una posición de avanzada también. Está en la Constitución del año 79, ¿no es cierto? Y sigue siendo una posición de avanzada. ¿Por qué? Porque claro, ya se ha, y si uno compara, no recuerdo si es la redacción de la Constitución del 33, pero yo diría que sí, ¿no es cierto? En términos de la diferencia. Hacia el 33 nos encontramos con una cantidad de medios de comunicación en realidad muy limitado, ¿no es cierto? Muy limitado. Estamos hablando de los medios impresos, ¿no es cierto? Diarios, revistas, ¿ok? Y la radio. Y casi dejamos de hablar, ¿no es cierto? Y casi dejamos de hablar. Ya para la Constitución del 93, del 79, ya nos vamos a encontrar con otros medios de comunicación. Para comenzar, la televisión, ¿no es cierto? La novedad de post, en América, la novedad después de la Segunda Guerra Mundial. Y nos vamos a encontrar con otros medios de comunicación, el Telex, ¿no es cierto? Y creo que ahí paramos de contar. Pero ya hacia la Constitución del 93 se incorporan otros medios de comunicación, el Internet, ¿no es cierto? El Internet ya existía el año 93, pero no existían las redes sociales, tan importantes y tan relevantes para la realización y la materialización del derecho a la libertad de expresión. Hay ahora no muchos, sino probablemente decenas o cientos de millones de personas que nos expresamos a través de alguna red social, sea el Twitter, sea el Facebook, ¿no es cierto?, u otros medios de comunicación, redes sociales. Pudieran estar consideradas dentro de medios de comunicación, sin duda alguna. La jurisprudencia peruana las ha ido incorporando como medios de comunicación, porque efectivamente son medios eficaces para transmitir una opinión, son medios eficaces para transmitir un pensamiento.
son medios eficaces para transmitir una información y consecuentemente estamos hablando de medios que calzan perfectamente dentro de la denominación que establece la Constitución del año 93. Siguiente elemento dice la Constitución, sin previa autorización. Es decir, yo no le tengo que pedir permiso a una autoridad pública, digamos, al presidente Castillo, para opinar si es que su gobierno es bueno o malo, ¿no es cierto? Ningún medio de comunicación tiene que pedir una autorización, alguna autoridad para emitir un reportaje de televisión, de radio o a través de algún medio social. Ninguno, o sea, sin autorización previa. Y agrega la Constitución, dice, ni impedimento alguno. ¿Se dan cuenta? Ni impedimento alguno, digamos, eso que pretenden hacer algunos funcionarios, ¿no? De que cuando son entrevistados por algún medio de comunicación y se dan cuenta que les van a descubrir una tremenda, un tremendo anticucho, como se dice, comienzan las cartas notariales a los medios de comunicación y dice, mucho cuidado que usted difunda esa noticia, ya. Eso es esa acción, ¿no es cierto? Es una acción abiertamente inconstitucional en el texto del 93, ¿no es cierto? Obviamente, subraya la Constitución del 93, algo que ya está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que está en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todo esto dice bajo responsabilidad de ley, ¿ok? Es decir, así como hay una libertad de expresar públicamente una idea, una opinión, ¿no es cierto?, sobre un tema o sobre alguna persona, ¿no es cierto? Y luego vamos a ver el rango que hay respecto de funcionarios públicos y respecto de particulares. También la ley establece, dice, oye, así como tienes una extrema y una casi absoluta libertad para expresar ese tipo de opiniones, ideas, y de emitir o de trasladar informaciones, eso lo vas a hacer sobre la base de tu propia responsabilidad, ¿ok? Sobre la base de tu propia responsabilidad. Ya eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Por lo tanto, el texto constitucional es un texto no solamente de avanzada, sino que además se posiciona en un cuadro en el que lo que podemos encontrar es una suerte de sumilla de todo lo que ha sido el derecho internacional en la redacción de un texto constitucional, ¿no? Y eso me parece que es lo suficientemente protector del derecho a la libertad de expresión o de información, ¿no es cierto? A eso, ¿qué cosa lo que le podemos sumar? Bueno, le podemos sumar la existencia de una disposición a nivel de la Constitución, ¿no es cierto? Que tiene que ver más, no tan directamente con la libertad de expresión, sino más con la interpretación de estos derechos, ¿no es cierto? Siendo un derecho fundamental, tanto para la norma constitucional como para los instrumentos internacionales, lo que vamos a encontrar es esta cuarta disposición final de la Constitución que dice, ¿no?, las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Es decir, la razón, ¿no es cierto?, de tener una interpretación acorde, concordante, contemporánea a los instrumentos internacionales, parte de un mandato constitucional, no solamente de una opinión mía, ¿no es cierto?, no solamente de una idea, llamémoslo progresista, de avanzada en el derecho internacional, sino porque en el propio derecho internacional o en el propio texto constitucional nos vamos a encontrar con una disposición que dice, oye, disculpa, pero la interpretación de los derechos y de las libertades tiene que hacerse siendo sometidas a este rango o de conformidad con la Declaración Universal y los tratados. En el caso interamericano, fundamentalmente nos encontramos con la Declaración Universal y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a tener un derecho como la libertad de expresión en el conjunto de sus dimensiones. Yo diría que tiene a estas alturas elementos de protección
lo suficientemente sólidos y lo suficientemente consistentes en el momento que se presentara algún tipo de agravio, de vejamen, de amenaza, de vulneración o de violación por parte de alguna autoridad o por parte de algún particular. ¿Ok? Ahora, ¿qué otros elementos pudiéramos encontrar de este marco normativo, ¿no? Ya para salirnos un poco del texto expreso de la norma, ¿no? Y aquí voy a tratar de seguir un poco la doctrina de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana, cuando hace referencia y dice, ¿no? Oye, ¿cuáles deben ser o van a ser las funciones del derecho a la libertad de expresión? Y dentro del sistema interamericano podemos encontrar básicamente tres funciones claramente definidas, ¿no? Una primera es que se trata de uno de los derechos individuales que de manera más clara refleja esto que constituye sin duda alguna una virtud del ser humano, que es pensar al mundo desde su propia perspectiva. Es decir, no hay un pensamiento único. Nadie te puede obligar a tener un pensamiento único y a tener una única visión de la vida, del mundo, de las cosas y de las personas. ¿Ok? Esa es la naturaleza más esencial de una libertad como la libertad de expresión. Ya, el sistema interamericano dice, esta es una función de la libertad de expresión, dar cuenta de ese asunto. Me parece que es sumamente importante. Uno segundo, dice el sistema interamericano que dentro del catálogo de los derechos humanos, esta libertad tiene una relación estructural con la democracia. La Corte Interamericana dice que es una relación estrecha, es una relación indisoluble, es una relación esencial y es una relación fundamental entre libertad de expresión y democracia. La Corte inclusive en algunas sentencias aventura una posición y dice no puede haber democracia sin libertad de expresión. ¿Ok? Inclusive considera que el objetivo del artículo 13 de la Convención Americana es fortalecer el funcionamiento de los sistemas democráticos, pluralistas y deliberativos mediante la promoción y fomento de la libre circulación de información, ideas y expresiones. Uno de los objetivos, dice, de que exista un derecho de esta naturaleza es tener una opinión pública informada y consciente de sus derechos. Por lo tanto, dice el sistema interamericano que es indispensable que existan las condiciones suficientes para que pueda producirse una deliberación pública, plural, abierta, sobre asuntos que nos conciernen a todos como ciudadanos y ciudadanos del Estado. Cuando se discuten los procesos judiciales, si el tema es de interés público, ¿no es cierto? Sí es una discusión absolutamente relevante, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido el interés del periodista? Yo recuerdo en los casos que conocido como Eteco, ¿no es cierto? Miguel Arévalo Ramírez, en las 5 querellas contra el director de Ojo Público, Oscar Castilla, y contra el reconocido periodista Edmundo Cruz, ¿no? Claro, la discusión ahí fue, ¿es o no un tema de interés público que un medio de comunicación informe sobre una persona que está en la lista de los 20 más importantes narcotraficantes del mundo y que es peruano y que tiene negocios y que aquí nada le pasa? Ya. La discusión llevada al tribunal dio cuenta de que efectivamente ese sí era un tema de interés público, ¿no es cierto? Sí era, por lo tanto, producir una deliberación pública, un conocimiento público sobre la información vinculada a ese personaje. Por eso los absolvieron, ¿no es cierto? Y un tercer elemento de lo que se pueden ser considerados como funciones del derecho a la libertad de expresión, dice el sistema interamericano, que es la libertad de expresión es una herramienta clave para el ejercicio de todos los más derechos. El derecho a la participación pública, ¿no es cierto? No puede haber participación pública sin derecho a la libertad de expresión, sería una suerte de contrasentido. Para el ejercicio de la libertad religiosa, para el ejercicio de la libertad, el derecho a la educación, para el ejercicio a la identidad étnica o cultural, ¿no? También para el ejercicio de la igualdad y la no discriminación. Es decir, el sistema interamericano va encontrando nuevas dimensiones de desarrollo del derecho a la libertad de expresión. Y consecuentemente, eso es un poco lo que se plasma en estas dos largas, ¿no? Ahora también, tratando de seguir un poco
la ruta que nos plantea el sistema interamericano, ahí se discute sobre la titularidad del derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y se habla de una doble dimensión. Hay una dimensión individual y hay una dimensión colectiva, ¿no? Y desde el sistema interamericano se dice que esa dimensión individual está referida al derecho que cada persona tiene para expresar sus propios pensamientos, sus propias ideas, para emitir y trasladar sus propias informaciones. Ahí estamos ante una dimensión estrictamente individual. Es el derecho, es mi derecho, es el derecho de cada uno de ustedes. Pero luego dice, también hay una dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión. Y ese derecho es el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier tipo de información, a conocer pensamientos, a conocer ideas, a tener a la mano informaciones ajenas y a estar bien informado. Por lo tanto, es posible de identificar en el conjunto de temas que normalmente asaltan la redacción, ¿no es cierto?, los medios de comunicación. Estas dos dimensiones, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Probablemente el papel que cumplen los medios de comunicación está más vinculado a la dimensión colectiva, ¿no es cierto? Porque son los encargados de trasladar esa información, ¿no? Trasladar esa información a la sociedad para tener que una sociedad mucho más y mejor informada. Por lo tanto, ahí hay una dimensión, esa doble dimensión respecto de la titularidad, ¿no es cierto? De hecho, el sistema interamericano también hace referencia a la necesidad de reconocer deberes y responsabilidades, a lo que hacíamos referencia hace un momento, ¿no es cierto? Es decir, hay a partir de analizar el texto constitucional, hay una libertad absoluta, ¿no es cierto? O casi absoluta, porque en realidad no hay derechos absolutos, y lo dice la propia Corte Interamericana, pero sí hay una máxima libertad para ejercer tu derecho a la opinión, a la expresión, a la información, pero eso necesariamente acarrea una responsabilidad. O lo haces sobre la base de entender que ese dato tiene que acarrear algún tipo de responsabilidad. Tú no puedes decir en un medio de comunicación, ¿no es cierto?, que una persona está acusada de narcotraficante cuando tú no tienes ninguna información cierta, real, oficial, que esa persona está acusada y por lo tanto está siendo investigada por narcotráfico, ¿no es cierto? La sola insinuación de un dato de esa naturaleza, desde mi punto de vista, supera los linderos de la libertad de información. Porque cuando tú dices que una persona está acusada de narcotráfico, en realidad lo que estás haciendo es dando cuenta de que está sometida a una investigación de carácter penal por haber cometido un hecho de carácter delictivo particularmente grave como el narcotráfico. Por lo tanto, a eso se refiere el sistema interamericano y nuestra propia Constitución cuando dice que, si bien es cierto, hay una libertad máxima, no absoluta, eso se hace bajo responsabilidades de la ley. ¿Qué determina eso bajo responsabilidades? Que si tú incurres en un acto de carácter difamatorio, injuriante, estás sometido a una querella. Te vas a someter a una querella, ¿no es cierto? Es decir, a un proceso de carácter penal por haber lesionado el honor, la buena reputación de una persona o el buen nombre de una institución o de una persona jurídica. Luego, ya para ir un poco finalizando, también desde el propio sistema interamericano vamos a encontrar algo que me parece que es importante y que tiene que ver con lo que se ha ido desarrollando bajo esta consideración de los llamados discursos protegidos. Es decir, ¿qué cosa es lo que se protege en un marco o con un marco normativo de la libertad de expresión? El sistema interamericano parte por señalar y decir, oye, mira, en principio protegemos toda clase de discursos, ¿no es cierto? Independiente de su contenido, independiente de si es que tiene una mayor o menor aceptación social o tiene una mayor o menor aceptación dentro de las instancias oficiales de un Estado. Y dice el sistema interamericano además que dice que esta regla va a ser importante no solamente para la difusión de ideas, para la difusión de informaciones inofensivas o indiferentes, sino dice sobre todo para o cuando se trate de informaciones que ofenden, informaciones que chocan,
informaciones que inquietan o que resultan ingratas o que perturban al Estado o a cualquier sector de la población, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver con lo que vamos a continuación a mencionar respecto de cuáles son los niveles de protección en cuanto a alguien que tiene la condición de funcionario público, ¿no? ¿Por qué dice esto el sistema interamericano? Porque dice que de lo que se trata es de construir sociedades plurales, sociedades tolerantes y con un espíritu de apertura, ¿no es cierto? Sin los cuales no es posible la construcción de un sistema democrático, ¿ok? Por lo tanto, el marco interamericano o el derecho internacional o el derecho constitucional peruano lo que protege es, en general, todo tipo de discursos. Pero desde el sistema interamericano se ha logrado establecer de que hay discursos o ámbitos de los discursos que son especialmente protegidos. Y vamos a mencionar tres fundamentalmente. Dice, un primer discurso o ámbito sobre el cual el sistema interamericano y el marco jurídico interamericano protegen es el discurso político y sobre asuntos de interés público. ¿Por qué razón? Porque dice, el funcionamiento de la democracia exige un máximo nivel posible de discusión pública sobre asuntos del funcionamiento de la sociedad y del Estado en todos sus aspectos. ¿Ok? Y por eso dice, las acciones de sus funcionarios deben estar sometidas a un riguroso escrutinio, no solamente por parte de los órganos de control del Estado, sino también de parte de la prensa y de la opinión pública. A eso me refería yo cuando hablaba de un asunto de interés público, digamos, el narcotráfico es uno de los problemas más graves y más dramáticos de nuestra sociedad y por lo tanto que el periodismo trate los vínculos ilícitos o ilegales de una persona con una actividad delictiva es un tema de interés público, ¿no es cierto? Es un tema de interés público. O si es que se trata y los medios de comunicación intentan abordar sobre la trayectoria política de un candidato, o no de un candidato, sino de un funcionario, o de un ministro, o de un presidente, estamos hablando de, obviamente, este primer ámbito que tiene que ver con la política y con los temas de interés público. Un segundo discurso que desde el sistema interamericano se protege, dice, es el referido a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a cargos públicos. Dice, las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ejercer cargos públicos también gozan de un nivel especial de protección. Pero cuando dice el sistema interamericano un nivel especial de protección, no se están refiriendo a que están protección entendido como prohibición, ¿no es cierto? Como un estándar para no tratar ese tipo de temas. Dice más bien que lo que está protegido es el derecho a la libertad a tratar esos asuntos, ¿no? ¿Por qué dice? Porque esas personas, está hablando de los funcionarios públicos, en razón de la naturaleza de sus funciones, están sujetas a un diferente nivel de protección de su reputación frente a los demás y por ello deben tener un mayor nivel de tolerancia. Esto lo recoge la Corte Suprema de Justicia y refiere de que hay la posibilidad de que este tipo de personas estén sometidas a un mayor nivel de fiscalización, de control, de crítica. Inclusive la Suprema dice una crítica que puede ser ácida, una crítica que puede ser intensa y que puede resultar muy incómoda para el funcionario público, pero siempre y cuando esa crítica sea ácida, incómoda o feroz sobre su función pública, eso va a ser estrictamente legal y por lo tanto el ejercicio pleno de la libertad de expresión. ¿Cuándo no es así? Cuando ese discurso entra o ingresa al ámbito de la vida familiar, la vida íntima, la vida personal de alguien que tiene la función pública. Ahí no, ese discurso no está protegido, ¿no? Obviamente esto también alcanza a candidatos a cargos públicos, sin duda alguna que sí. Hemos tenido, estamos teniendo, por ejemplo, el caso de un ex candidato a congresista por parte del Partido Nacionalista y que es descubierto por las magníficas investigadoras de Huayca y lo exponen públicamente. Me parece que él se llama Víctor Quijano. Y lo exponen públicamente hace más o menos
un año luego de inclusive antes de la primera vuelta electoral. Y esa es la razón por la cual ese candidato, que es denunciado públicamente como una persona que tiene antecedentes de denuncias por tocamientos indebidos, ¿no es cierto?, es retirado de la lista de candidatos del Partido Nacionalista. A partir de ese momento se comienza una batalla legal de este sujeto contra las investigadoras de Huayca, bajo el argumento de que él supuestamente dice estaba protegido porque él no era funcionario público. En realidad se equivocaba porque él estaba aspirando a ser funcionario público. Y por lo tanto, él, aun cuando no era, estaba aspirando y consecuentemente esa condición era determinante en ese momento para que sea sometido a un escrutinio público de mucho mayor rigor que cualquier otra persona, ¿no? Y un tercer discurso protegido es aquellos discursos que expresan elementos esenciales de la identidad o dignidad de las personas. Básicamente refiere el sistema interamericano a la utilización de la lengua propia. Y luego, ya para finalizar, dice los discursos no protegidos, dice el sistema interamericano, ¿no? Ahí la cosa está mucho más clara. Dice, la propaganda de la guerra, eso no puede ser un discurso protegido. Luego dice, la apología del odio que constituye incitación a la violencia. Esto me hace recordar mucho a lo que estos sujetos de la resistencia vienen haciendo últimamente, ¿no? Estos plantones, este acoso y este llamado a la violencia contra las personas que participan en presentaciones de libro. Ya, eso es una apología del odio, sin duda alguna. La incitación directa y pública al genocidio también. La pornografía infantil también. Ya, ahí el sistema interamericano te da 4 ejemplos muy claros de discursos que no están protegidos por el derecho a la libertad de expresión. A ver, bueno, yo creo que vamos finalizando. Eso lo hemos visto. Ya, una última cosa que lo menciono de una manera muy, muy puntual, ya son 8:20, es la existencia de la Ley de Protección de Datos Personales, una ley más o menos reciente, que intenta establecer mecanismos formales, legales, de protección de la información personal también de las personas, ¿no es cierto? Deben haber ustedes escuchado, ¿no? Cuando alguien hace referencia y dice, quiero que se elimine los datos personales, mis datos personales de una base de datos, de una fuente de información. Ya. Algo de eso es, no voy a profundizar mucho en esto, lo que esta norma 29733 pretende establecer. Me quedo ahí para poder dar pie a las preguntas o al debate que pueda organizarse esta noche. Gracias, María. Benji. Muchas gracias, Carlos. A ver, creo que a alguien se le prendió de casualidad el micrófono. Bueno, sí, te decía que muchas gracias y que ya tenemos aquí unas cuantas preguntas que han formulado por el chat. Te voy a leer las de Carlos Manuel Herrera. Él nos da unas 4 preguntas. La primera es, ¿qué esfuerzo real ha hecho o hace el Estado peruano mediante alguna entidad pública para que la ciudadanía en general y los periodistas en particular conozcan y ejerzan efectiva y adecuadamente los derechos y obligaciones existentes en materia de libertad de expresión, con repercusión en los medios tradicionales y los medios digitales en la actualidad? Ya, a ver, mira, yo creo que lo que le corresponde al Estado no es tanto generar mecanismos, ¿no es cierto? Yo creo que lo que le corresponde fundamentalmente al Estado es impedir que la gente ejerza su derecho. Creo que es otra dimensión, es otra perspectiva del rol que le corresponde al Estado. Por lo tanto, el Estado no debe por qué tener el rol de promotor, ¿no es cierto? Es decir, el Estado no tiene, si reconoceríamos que el Estado o al Estado le compete la promoción de los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la libertad de expresión, el Estado tendría que crear medios de comunicación o crear plataformas de discusión, de traslado de información pública. Eso tengo la impresión que no es lo que le corresponde al Estado, más allá de lo que hace IRTP, ¿no es cierto? Es decir, a través de la radio, a través de la televisión, de Radio Nacional y de TV Perú. Pero creo que más allá de eso, el rol que le corresponde, sobre todo al Estado, en un derecho fundamental como la libertad de expresión, es impedir, ¿no es cierto?, o evitar transgresiones a ese derecho.
impedir o evitar vulneraciones al derecho a la libertad de información, a la libertad de opinión o la libertad de expresión. Ese me parece que es el papel más importante que debe tener el Estado. Capaz si le compete promover en términos de difundir a través de sus propios medios de comunicación, Radio Nacional, TV Perú, de que los ciudadanos tenemos esos derechos. Sí, yo aceptaría eso, yo diría que es bastante loable, pero no podemos colocar en materia de derechos fundamentales que el Estado tiene un rol como que de que todos necesariamente tenemos que transitar ese puente estatal para ejercer ese derecho. En realidad, todo lo ejercemos cuando tenemos o emitimos algún tipo de opinión a través de una cuenta personal de una red social. Digamos, yo para escribir en mi cuenta de Twitter no le tengo que pedir nada al Estado, menos una autorización, ¿no es cierto? Igual, los 42 participantes de esta mesa no le tenemos que pedir, pero ni imaginariamente, ningún permiso al Estado. Justamente en eso radica la libertad, ¿no es cierto? Que no puede, que puedes ejercerla, ¿no es cierto? De una manera absolutamente autónoma de cualquier autoridad, ¿no es cierto? Y de cualquier censura, que además, como hemos visto, es un elemento que está claramente prohibido, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Antes de seguir leyendo la otra pregunta, los quiero invitar a todos, si es que desean formular también una directamente, pueden levantar la mano y yo gustosamente les daré la palabra. La segunda pregunta de Carlos Manuel Herrera es, en cuanto a la relación libertad de expresión y medios digitales, ¿hay normas específicas más actuales afines a la libertad de expresión en el contexto de los medios ciberperiodísticos y el periodismo web, que empaten mejor con las libertades y derechos digitales ejercidos igual en el mundo web? Ya, sí. Interesante ese término mundo web, ¿no? Pero no, no existe, no existe. Es más, te diría, yo creo que no debe existir, ¿no es cierto? Porque ponernos a pensar una regulación más específica, ¿no es cierto? Una regulación normativa de cómo debe desarrollarse eso que Carlos identifica como el mundo web, digamos, yo creo que podría traer más problemas que beneficios, porque claro, en realidad, en las actuales circunstancias se desarrolla en un mundo de libertad, ¿no es cierto? Sobre la base, pero claro, no es una libertad absoluta, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? No es una libertad absoluta, porque lo dice el sistema interamericano, lo dice nuestra propia constitución. Es decir, el ejercicio de esa libertad se hace sobre la base de las propias responsabilidades de la gente que ejerce esa libertad de expresión. Si yo doy un paso más allá de la libertad de expresión, de opinión, y difamo a una persona, bueno, me someto a una querella, ¿no es cierto? Y así como o puede ocurrir en mi caso, puede ocurrir en cualquier caso o en el caso de algún medio de comunicación, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre cuando nos imaginamos la posibilidad de que el Congreso, ¿no es cierto? Y ahí sí yo subrayaría este Congreso, a ver, imaginémonos que se pongan a regular la forma como eso que Carlos identifica como el mundo web tiene que desarrollarse. Claro, primera idea que se les va a cruzar por la cabeza es de que tiene que haber algún tipo de limitación, tiene que haber algún tipo de forma, ¿no es cierto?, de procedimientos. Y en realidad yo creo que eso, más temprano que tarde, puede terminar siendo muy perjudicial para el ejercicio de la libertad de información. Obviamente, eso no significa que, digamos, yo compre una antena, instale mi radio y de repente me vuelva pirata, porque digo, sí, escuché a Carlos Rivera decir que no se necesita ningún tipo de mecanismo formal ni norma. No, no me refería a eso, ¿eh? O sea, sí creo que el uso de algunos medios de comunicación o algunos medios de comunicación requieren autorización, ¿no es cierto? Porque van a utilizar esto que se denomina como espacio radioeléctrico, que es propiedad del Estado. No necesariamente eso ocurre, no necesariamente eso ocurre en el mundo digital, ¿no es cierto? Pero yo diría que más o menos ocurre porque, claro,
el ejercicio de esa libertad, que ya es la libertad de, como dice la Constitución, de fundar un medio de comunicación, pasa necesariamente por el cumplimiento de otras exigencias, ¿no? La exigencia de tener pues, una plataforma, de cumplir con ciertos requisitos técnicos, ¿no? Ya, otro tipo de exigencias que, vuelvo a mencionar, no tienen por qué estar contempladas en una norma. Definitivamente. Yo creo que en este tipo de temas nos corremos, lo vuelvo a decir, creo que por tercera vez, el gravísimo riesgo de que una norma termine por pretender circunscribir una actividad que debe desarrollarse en la más grande libertad, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Ahora le voy a dar el pase a Antero Gargurevich y luego voy a dar lectura de dos últimas preguntas que nos han hecho. Adelante, Antero. Muy buenas noches, gracias. Para el doctor Carlos Rivera. La pregunta es si nos podría ampliar sobre la relatoría especial que los periodistas venimos pidiendo, solicitando hace mucho tiempo y que tengo entendido existe como tal dentro del mecanismo de regulación de estas libertades de expresión y la libertad de prensa. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, con respecto a que usted sabe que el problema también que va por parte de nosotros, los mismos periodistas improvisados, problema en la currícula de las universidades, chicha, universidades que el curso de ética es lo que más deben de darle a estos futuros periodistas que solamente tienen una cara bonita y una presentación para los canales, pero que no tienen nada de conocimiento de las cosas que van a entrevistar o van a hacer. Entonces yo me refiero a los mermeleros, que eso no falta, ¿no? Y el problema del periodismo, de lo que se llama amarillo, el periodismo mediocre, pero que tiene que ver también con la libertad. Entonces la pregunta sobre este punto, doctor, es sobre la autorregulación, que sería muy importante incidir en un evento como este, que creo que es candente. Muchísimas gracias, doctor Rivera. Ok, gracias, señor Gargurevich. Sobre lo primero, efectivamente, a nivel del sistema interamericano, ya hace diría unos capaz 20 años, existe la Relatoría para la Libertad de Expresión, ¿no? Esa relatoría es parte de la estructura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y de hecho, tiene un elemento particular porque a nivel de la Comisión Interamericana existen varias relatorías, es decir, como que equipos especializados sobre un tema específico que desde la Comisión Interamericana se ha venido identificando como un grave problema de la región. Y en el caso de la región interamericana no cabe ninguna duda, ¿no es cierto? Pero así lo subrayo, ninguna duda de que el problema de la libertad de expresión es uno de los problemas más delicados, más graves en la región, ¿no es cierto? Y el dato particular es de que las relatorías normalmente eran asumidas, de hecho siguen siendo varias de ellas asumidas por los propios comisionados, que son 7, pero dada la importancia del tema de la libertad de expresión, ya hace mucho tiempo atrás la Comisión Interamericana decidió concursar el puesto, crear un puesto específico, no para un miembro de la Comisión Interamericana, sino para un funcionario de carrera a nivel del sistema interamericano. Y por eso lo que hace la Comisión es organiza un concurso, ¿no es cierto? Y elige un relator para la relatoría de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ahora es el Pedro Vaca, colombiano él, un tipo súper calificado, ¿no es cierto? Y me parece que es si mal no recuerdo, el cuarto o quinto relator de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Y él ha sido elegido el año pasado, ¿no? El mandato que tiene la Relatoría para la Libertad de Expresión es un mandato interamericano, en todos los países. Una chamba en realidad bastante complicada, ¿no? Más aún en un continente como el americano, es una chamba de verdad bien compleja, ¿no? Bien compleja. ¿Cuál es el marco de competencia de la relatoría? En realidad es un marco, yo diría, bastante general, ¿no? Porque la relatoría puede recibir denuncias de afectaciones graves a la libertad de expresión y puede eventualmente esas denuncias trasladarlas a la Comisión Interamericana para hacer casos específicos a partir de peticiones individuales, es decir, un caso a nivel de la Comisión Interamericana
que va a ser impulsado por la Relatoría para la Libertad de Expresión, dependiendo de la gravedad, de la envergadura o de la dimensión del problema. Y la otra posibilidad es de que la Relatoría para la Libertad de Expresión haga algún tipo de informes temáticos sobre asuntos complejos que pueden involucrar a uno o varios países, o puede hacer algún tipo de pronunciamientos, ¿no?, sobre asuntos vinculados a la libertad de expresión o amenazas a la libertad de expresión. Si uno ingresa a la página de la relatoría, se va a encontrar con esos materiales. Y lo otro que ha ido publicando es justamente informes temáticos sobre libertad de expresión, que en realidad son bastante importantes, ¿no? Está el informe sobre el marco jurídico, sobre las amenazas a periodistas. En realidad hay un material de verdad súper importante, ¿no? Obviamente, el hecho de ser una relatoría que tiene competencia para el conjunto de la región interamericana da cuenta también de sus propias limitaciones, ¿no? Es decir, probablemente, como ha ocurrido en algunas oportunidades, la capacidad de reacción que va a tener la Comisión Interamericana o el relator de la Comisión Interamericana puede que sea una reacción limitada frente a un problema concreto, porque claro, cuando se presenta algún tipo de amenaza, algún tipo de hecho de violencia contra periodistas, digamos, no es que vas a tener relator al día siguiente en tu casa, ¿no es cierto? Probablemente eso genere algún tipo de pronunciamiento como mecanismo de protección, pero sí es importante, ¿no? Sí es importante. Pero es bueno que exista, yo diría que en realidad es una muy buena noticia, ¿no es cierto? Muy buena noticia, ¿no? Y en los últimos tiempos, la capacidad de reacción, sobre todo de la relatoría que dirige ahora Pedro Vaca, me parece que es bastante buena en realidad, ¿no? Por lo menos en los casos de Perú ha tenido un cierto protagonismo y una reacción muy oportuna y también prudente sobre los casos que han sido denunciados a nivel de esta relatoría, ¿no? Pero es un dato de verdad muy significativo, ¿no? Es un nuevo instrumento que proporciona el sistema interamericano para una situación de esa naturaleza, ¿no? Y sobre lo segundo, sobre el tema de la autorregulación, ¿no? Yo creo que es uno de los temas capaz más complejos, ¿no? Más complejos en realidad en el tema de la libertad de expresión, ¿no? Porque si bien es cierto, hay una suerte de consenso, ahí sí, absoluto, que no puede haber pues, como antes existía en el gobierno militar, un sinacoso, ¿no? Que es una suerte de organismo dedicado a controlar los contenidos de los medios de comunicación, digamos, eso solamente es imaginable en una dictadura, ¿ok? La dictadura militar. Ya, por lo tanto, eso no, lo dejamos en el pasado y es un dato histórico nefasto de nuestra república. Pero luego, claro, las posibilidades de una autorregulación, es cierto, pasan necesariamente por, yo creo que no solamente el tema ético, que bien ha señalado, remarcado Antero Gargurevich, que es un tema que debería ser una suerte de elemento de referencia fundamental. Ojo, no solo para los periodistas, ¿no es cierto? No, la ética no es solamente para los periodistas, sino para el conjunto de profesiones, y sobre todo aquellas profesiones que tienen que ver con el ejercicio de una actividad pública. Creo yo, tiene que ver muchas veces no solamente con temas de éticos, sino inclusive, creo yo, de objetivos políticos, ¿no? Vemos el desempeño de algunos medios de comunicación y me parece que eso, digamos, hace mucho rato ha superado los linderos de la ética, ¿no es cierto? Y de la consideración pública, y ya pasa a convertirse un medio de comunicación en una suerte de operador político, y en esa perspectiva, curiosamente, se va perdiendo la perspectiva de que es un medio de comunicación y creo que uno ya se inclina más notoriamente a ser un instrumento político, y siendo así ya no importan los honores, los prestigios, ni las reputaciones, ya en absoluto. Lo digo muy claramente, el caso de Willax y de algunos programas de Willax, ¿no? En realidad ya hay una acción, yo diría más o menos sistemática, de utilizar la mentira, la difamación, como una suerte de mecanismo periodístico más o menos recurrente, ¿no? Frente a los enemigos políticos. No digo que en otros casos no se haya producido, pero creo que en los últimos tiempos, me parece que el caso de Willax es un caso particularmente revelador
de cómo se puede hacer, se puede utilizar un medio de comunicación en un sentido muy político del término, ¿no? Muy político del término. Han habido diversos esfuerzos de autorregulación. Desde mi punto de vista, me parece que ninguno ha sido satisfactorio y porque la autorregulación tiene mucho que ver con los intereses del medio de comunicación, ¿no es cierto? Porque creo que hay que también claramente decirlo, los medios de comunicación, o sea, no es que son entes abstractos de una realidad. Los medios de comunicación responden a personas, responden a posiciones políticas, responden a posiciones ideológicas y responden también a determinados, inclusive, intereses de carácter económico, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Solo agregar a eso también, uno de los temas, de hecho, bastante importantes en este tema de autorregulación, es algo que recién se está imponiendo, ha llegado también hace poco a Perú, pero en diferentes países, en Europa y en Estados Unidos, ya está bastante avanzado. Es el tema de la alfabetización mediática, que es básicamente enseñarle a los niños desde pequeño cuáles son sus derechos como consumidores de medios de comunicación. Y esto lo puedo explicar con algo bastante sencillo. Por ejemplo, el año pasado, de hecho, cuando hablamos del tema de la ética periodística, escuché, de hecho, de varios periodistas que están en contra de la autorregulación de la prensa. Creían que debía haber una regulación directa y se veían bastante indignados, por ejemplo, por el tema justamente de Beto Ortiz. Había aparecido el tema de las vacunas, en la que se había manifestado en contra de Sinopharm y inició toda una campaña, ¿no? La cuestión es que yo conversando, de hecho, con especialistas en el tema, conversé, por ejemplo, con Marisol Castañeda, que ella está en Calandria y también ha sido parte de Concord TV. Ella lo que me mencionaba era que si alguien, alguno de nosotros, podríamos haber presentado una denuncia ante, en este caso, Willax, en ese momento, bueno, saben que todo medio de comunicación tiene un código de ética, ¿no?, que debe cumplir. Pero nadie denunció eso. En este caso, como no está afiliado al Consejo de la Prensa Peruana ni a otro organismo, se va directamente al MTC a denunciar. Pero no hubo ninguna denuncia, por más que hubo muchas expresiones de indignación. Entonces, ahí es donde entra la alfabetización mediática, ¿no? De hecho, hay un grupo peruano que está ahorita sacando proyectos diferentes y busca que se implante tanto en la currícula escolar el tema de la alfabetización mediática, y es algo en realidad bastante interesante. Eso era lo que quería agregar. Ahora voy a pasar a leer la pregunta de Juan Carlos Carrasco, y él pregunta lo siguiente: ¿qué implicancia nos deja la no atención y la negativa a firmar del presidente Pedro Castillo de la declaración de Chapultepec? Mira, la primera idea que se me cruza por la cabeza cuando me preguntas eso es capaz del desconocimiento de Pedro Castillo, ¿no? Digamos, ¿qué presidente demócrata que diga luchar por las causas justas de una sociedad no se plantearía como una necesidad de su gobierno firmar la declaración de Chapultepec, ¿no? En fin, no logro imaginarme que Castillo tenga una posición contraria a lo que ha sido el avance del derecho internacional en materia de la libertad de expresión. Digamos, él es presidente como resultado justamente de que eso existe, y que inclusive para eso que Castillo reclama de manera permanente y casi compulsiva, de que los sectores postergados, ¿no es cierto?, han esperado 200 años, en realidad él ha tenido esa posibilidad, y me parece que el logro de ser presidente de la República ha pasado también, recuerden lo que les decía, la libertad de expresión tiene que ver con la materialización de otros derechos. La Corte dice, uno primero, el derecho a la participación pública, política. Bueno, ¿qué mejor conclusión uno podría sacar, ¿no? Si el presidente y sus asesores, ¿no es cierto?, fueran conscientes de que efectivamente esa es la relevancia de una declaración de esa naturaleza, que tiene que ver con yo creo que Chapultepec es sobre todo la consolidación de algunos estándares
del sistema interamericano, ¿no? Que tiene que ver con lo que se viene diciendo desde el año 69 en la declaración, con lo que la Corte ha venido consolidando en los últimos 25 años de jurisprudencia, con lo que apareció en este contenido de los principios sobre la libertad de expresión, digamos, más o menos con eso tiene que ver Chapultepec, ¿no? Por lo tanto, difícil estar en contra de eso, ¿no? Pero por eso yo respondía esa pregunta. La primera respuesta que me origina es desconocimiento del presidente, ¿no? Del presidente, y hay que sumarle del montón de asesores que creo que a quienes los caracteriza el desconocimiento en varias materias, ¿no? Ujú. Ahora voy a leer una última pregunta, Carlos, y luego te voy a formular también unas cuantas para ya terminar porque ya se está haciendo bastante tarde. Entonces, paso a leer esta pregunta de Edwin Kesken. Él pregunta, doctor Carlos Rivera, ¿qué lectura le da el comportamiento del actual presidente Pedro Castillo para con la prensa escrita, televisiva y radial? Mira, bueno, hemos vivido y estamos viviendo un hecho bastante particular con el presidente, ¿no? Hemos tenido presidentes de diversas características, ¿no? Locuaces, ¿no? Capaz parcos, pero claro, la condición de un político es tener una naturaleza de comunicación con la sociedad, ¿no es cierto? Y puedes hacerlo en las diferentes dimensiones que un político puede comunicar. Digamos, me parece que hemos vivido dos ejemplos más o menos notorios de dos condiciones bastante diferentes. Por un lado, García, que era la verborrea incontenible, ¿no? Otros dicen que era el mejor, discursista o orador de América Latina, ¿no? Como presidente de la República, todo un encantador de culebras, Alan García. Es cierto que muchas cosas las manejaba García con cierta consistencia, sin duda alguna, un tipo que durante toda su vida se había preparado para ejercer cargos públicos, ¿no? Y vivir de la política. Y hemos tenido también un presidente como Fujimori, ¿no es cierto? Que no nos olvidemos que buena parte de los chistes sobre Fujimori ha tenido que ver con la forma tan desastrosa que hablaba el español, ¿no? Pero hay un elemento que a ambos ha identificado, tanto en el caso de García, tan bien hablado, y a un presidente como Fujimori, tan incorrectamente hablado en sus inicios. Ambos buscaron siempre mecanismos constantes de comunicación con la sociedad. Capaz, para mí, el elemento o el personaje más destacado en este asunto no es García, sino Fujimori, ¿no es cierto? Fujimori logra hacer de la comunicación un elemento clave de la política, ¿no? Fujimori inaugura una forma de hacer política, ¿no? De irse a la televisión y en programas familiares anunciar hechos políticos relevantes. Eso no se le había ocurrido a nadie. Ya. Por lo tanto, Fujimori, a pesar de esos problemas en el manejo del lenguaje, se transforma en un comunicador innato. Ya bueno, luego hemos tenido otros presidentes que han ido más o menos en esa ruta, como Toledo, como Humala, ¿no es cierto? Y el caso de PPK, que creo que es particular, que capaz por la edad no le daban ni las ganas ni el tiempo de estar en los medios de comunicación, ¿no? Y estar de orador en plazas públicas, ¿no? Pero en el caso de García nos encontramos con una situación, yo diría, recontra particular, yo diría inédita en la historia política del Perú, un presidente que no le interesa comunicar, ¿no? Que no le interesa comunicar. El caso de la entrevista en la CNN es un caso que se da después de ¿cuánto? 4 o 5 meses de un presidente que no ha dicho ni jota a ningún medio de comunicación. Rarísimo, ¿no es cierto? Rarísimo. Claro, hay que ir descubriendo con qué tiene que ver eso, ¿no? De nuevo, a mí me da la impresión con un presidente que llega y que se encuentra con un escenario político
del cual él nunca fue parte, ¿no? Castillo no ha sido parte de la clase política en el Perú. Castillo, en el momento que llega a ser presidente, es su primera experiencia en la política grande, más allá de ser candidato, que es otra cosa, y me parece que no se encuentra como presidente, ya en términos más capaz personales, ¿no? Y por eso le resulta ser tan arisco, tan huraño a mantener un nivel de comunicación con los medios de comunicación. Más allá de otro, y ese dato yo diría, lo dejo en la anécdota, ¿no? Lo que sí me parece que es un dato que capaz, no sé si coinciden en el análisis, y que tiene que ver con esta falta de comunicación del presidente Castillo, es que creo que Castillo es consciente desde el primer momento que él prácticamente no tiene muchas cosas que comunicar, ¿no? No tiene muchas cosas que comunicar. La limitación de su capacidad política lo lleva, creo yo, a tener esta suerte de gestión tan retraída respecto a los medios de comunicación, ¿no? El salto a la escena internacional a través de CNN le ha costado, digamos, probablemente es la entrevista de televisión más costosa para un presidente de la República en la historia que yo conozco. O sea, no sé si ustedes saben, pero digamos, o si tienen el dato de otro político al que le haya costado tanto una entrevista en la televisión, ¿no? Que le haya generado tanto desprestigio y tanta desconfianza de la población solamente por 2 horas de entrevista en un medio de comunicación, ¿no? Y no es que vamos a pensar que Fernando del Rincón es un dechado, dichoso del interrogatorio periodístico. Es un tipo, yo diría, de mediana calidad, pero que logró simplemente masacrar a Castillo, ¿no? Masacrar a Castillo. Luego ha intentado otras entrevistas con Hildebrand, me parece que con Lucar, ¿no? Y paramos de contar, ¿no? Y paramos de contar. Es decir, se animó por un momento, llegó en la catástrofe de CNN, y luego Castillo creo que ha intentado otro tipo de comunicación, una comunicación más, no de presidente de la República, sino tengo la impresión de candidato, ¿no? Ese estilo le acomoda mucho a Castillo, ese estilo que se va a la plaza pública, repite, yo trato de escuchar al presidente de la República y de más o menos analizar en la misma posibilidades lo que dice el presidente, y en realidad uno podría decir que casi utiliza un solo discurso como machote para casi todas sus intervenciones. Dependiendo, le pone otra información, pero básicamente es un presidente con muy pocas ideas y por lo tanto yo creo que eso él se da cuenta que va a estar limitado frente a la intervención de los medios de comunicación. Eso lo ha llevado a situaciones, desde mi punto de vista, extremas. Este dato de que cuando se aparece en algún lugar, rodea el sitio de policías para que nadie le pregunte cosas, bueno, a mí me parece que eso es absolutamente vulneratorio de la libertad de expresión. Porque justamente para eso existen los medios de comunicación, por el interés público, los asuntos de interés político, son esos en los que interviene el presidente de la República. Y sí es correcto que le preguntes cosas al presidente de la República. Es correcto, es necesario, ¿no es cierto? Pero esa ruta, no sé en qué momento la vaya a cambiar Castillo. Comienzo a dudar que Castillo vaya a cambiar esa ruta de intervención y de relacionamiento con la opinión pública, ¿no? No sé, me da esa impresión. Muchas gracias, Carlos. Ahora quería proponerte unas 2 preguntas más para ya poder terminar con tu exposición. La primera estaba relacionado, esto de hecho ya te lo pregunté en la clase pasada que tuvimos, en la otra sesión, pero me gustaría que lo puedas explicar para los chicos. Sobre el tema y se menciona mucho, no solo Reporteros Sin Fronteras lo ha dicho, sino también aquí en Perú, organismos como el Consejo de la Prensa Peruana y la Clínica Jurídica de Libertades Informativas y Transparencia de la Universidad del Pacífico se han manifestado en contra de estas leyes contra el honor, ¿no? Específicamente contra el delito de difamación, Sí. que criminaliza mucho a los periodistas. Ellos, de hecho, abogan por la despenalización del delito y ponen algunos ejemplos internacionales. De hecho, esto ya se está haciendo una tendencia, como por ejemplo en México, en Honduras. Me gustaría saber primero,
¿Cuál es tu opinión con respecto a este delito? ¿Cuál es el problema por el que criminaliza a los periodistas? ¿Cuál vendría a ser la falla? Y también, ¿cuál es su postura con respecto a esta propuesta de despenalizar el delito de difamación? Sí, sí, sí. Mira, creo que comenzamos la vez pasada señalando una opinión de que he venido reflexionando muchos años sobre eso, porque ustedes saben, nosotros llevamos muchos casos de difamación contra periodistas, ¿no? Y por lo tanto tenemos una mirada, yo diría, bastante particular, pero sobre todo cercana de cómo actúa el sistema de justicia en este tipo de casos. Digamos, saco mis conclusiones o mis reflexiones a partir de esa experiencia. No es solo académica, sino una experiencia muy, muy concreta, ¿no? Y yo últimamente, no sé si esto lo dije la vez pasada, pero últimamente tengo mis dudas si es que en realidad vale la pena despenalizar el delito de difamación, ¿no? Porque he comenzado a tener la impresión de que la criminalización de los periodistas a través de querellas, ¿no? Que son acciones penales privadas en las que no interviene el Ministerio Público, ¿no es cierto? En las que funciona más o menos sobre el siguiente esquema, ¿no? Caso concreto, ¿no? El señor Gonzalo Monteverde, una persona clave en el sistema de lavado de dinero en el Perú por parte de Odebrecht, ¿no es cierto? En abril del año 2016, es materia de un reportaje profundo e intenso por parte de IDL Reporteros, que lo expone como lo que ha sido, lo que había sido, digamos, una pieza recontra fundamental en el blanqueo del dinero sucio de Odebrecht en el Perú, en Colombia y en Panamá. Ya, ¿qué hace el señor Monteverde? Pues querella a Gorriti y a Romina Mela, ¿no es cierto? Y dice, no, me están lesionando mi honor, ¿no es cierto? Están lesionando mi derecho al buen nombre, yo soy un prestigioso empresario y toda la cosa ya. El resultado de eso, le abren proceso penal a Gorriti y a Romina Mela, ¿no es cierto? A pesar de que en la presentación de cargos, nosotros discutimos intensamente con el abogado de Gonzalo Monteverde de que, oye, lo que había hecho Romina Mela y Gustavo Gorriti era el ejercicio de la libertad de expresión porque estaba señalando hechos concretos, corroborables, datos históricos, que no en ningún momento había hecho referencia a asuntos de carácter familiar o íntimo y que se refería a un asunto de un clarísimo y muy notorio interés público como era los actos corruptos de la constructora brasileña Odebrecht. Bueno, la conclusión de eso es de que Gorriti y Romina Mela estuvieron 4 años procesados. ¿Se dan cuenta? Y esa ha sido un poco la dinámica, yo diría, de casi todos los procesos judiciales. ¿A qué voy? Voy a que eso se pudiera impedir si es que hubiese un más o menos elemental y básico control jurisdiccional respecto de las querellas que se plantean contra periodistas. Y se haga como se hizo en algún momento, que es el único caso que he conocido, ¿no es cierto? No, he conocido 2, pero sí menciono uno que va a ser seguramente notorio para ustedes. El caso de un periodista, Fernando Valencia, que en su momento era director del diario 16, un diario ya desaparecido, y que fue querellado por el expresidente García. ¿Ok? Y en su momento, cuando recibe la querella, el juez del 11 Juzgado Penal de Lima, el juez dice, lee el documento y dice, disculpe, señor presidente, pero esto es ejercicio de la libertad de información y de expresión del periodista por A, B, C de razones. Ya. Y le dijo que no. Obviamente, García logró que saquen al juez, ¿no es cierto? Que cambien el caso, que vaya el caso a otro juez y le abrieron proceso penal a Fernando Valencia, proceso penal del cual fue finalmente, después de más o menos 4 años, absuelto de la imputación que le había hecho el expresidente García. Por lo tanto, nosotros lo que vemos es de que, salvo 2 casos que hemos conocido en los últimos 15 años, Magali Medina por un lado y Carrascal por otro lado, no conozco casos en donde el sistema de justicia haya terminado condenando a los periodistas. No sé si me estoy equivocando, no sé si he conocido todos los casos, pero claro, ha ocurrido el caso de Christopher Acosta recientemente, ¿no? Pero yo estoy seguro que en una segunda instancia Christopher Acosta va a darle vuelta a ese resultado. Pero en general, el objetivo de
corruptos, de poderosos, de funcionarios públicos encumbrados. Fundamentalmente vemos eso, ¿no es cierto?, desde la experiencia de muchos casos litigados, que el objetivo no es tanto lograr condenar al periodista, sino empapelar al periodista. Y claro, te queda una querella, te cae una querella, te abren proceso y te fregaste, por no decir otra palabra. Porque claro, el proceso no termina en un mes, ni en 6 meses, ni un año. El proceso por lo menos termina en 3 años. Ya, en esos 3 años estás sometido, porque tienes una pequeña espada de Damocles sobre tu nuca que te genera una suerte de sensación de desprotección. Decir, oye, mira, pucha, me voy a meter nuevamente y si me condenan, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Ya, ese tipo de circunstancia a mí me hace pensar que no necesariamente el tema o la puntería creo que hay que dirigirla contra la despenalización, ¿no es cierto? Sino creo yo con la necesidad de que el estándar de valoración y de interpretación de la libertad de información y de expresión desde los jueces del Poder Judicial sea un poquito más consistente. Digamos, si tuviéramos jueces que digan, oye, en realidad, mira, ¿sabes qué? Oye, esto es libertad de expresión, disculpa, señor querellante, pero usted está utilizando y está queriendo, ¿no es cierto?, hacer que nosotros cumplamos un papel como de garrote, ¿no es cierto? Y les menciono el caso de Eteco, Miguel Arévalo Ramírez, respecto de la gente de ojo público. Los querelló 5 veces por los mismos hechos, ¿no es cierto? Los querelló en Tocache, perdió en Tocache, luego vino al 11 juzgado, su abogado no llegó, luego apareció en el 5º juzgado, en el 15, y claro, nos dimos cuenta, todas las querellas eran iguales, o sea, el tipo estaba ruleteando en el Poder Judicial, a ver qué le ligaba, ¿no es cierto? Y claro, le ligó en 2 casos que le abrieron proceso judicial a los periodistas. Eso me lleva a concluir de que me parece que la despenalización no es una buena salida. ¿Por qué razón? Es cierto, no tengo una base científica de decir no puede haber, no podrían haber demandas civiles, porque, claro, si no hay un delito, algunos dicen, no, pero que esto se vea en la vía civil. Podrían utilizar también la vía civil de una manera en la que terminen de someter al periodista. Por lo menos nosotros hemos conocido en algún momento un periodista, me parece que fue del diario que dirigí en algún momento, ¿cómo se llama ese periódico? Oye, ya me olvidé el nombre. Ya me olvidé el nombre. Pero un periodista que no fue querellado penalmente, pero sí fue demandado civilmente. Y le ganaron el juicio en la vía civil, ¿no? Me parece que una indemnización como de 60.000 soles. Ya, por lo tanto, o sea, si no hay una vía, probablemente encuentren otra vía. Con el elemento adicional de que, para mí, tengo una impresión de que los jueces civiles tienen un menor acercamiento a los asuntos vinculados a derechos humanos. Y este tema es un tema de derechos humanos. Más allá que reciba el nombre de difamación, querella, es un tema de derechos humanos. Y tengo la impresión de que en el mundo del derecho civil, este tema de los derechos humanos es un asunto que ha sido muy poco transitado, muy poco transitado. Y eso para mí, si me dicen, oye, ¿tú confiarías? No confiaría tanto, de soy sincero. Es cierto, los jueces penales tampoco han sido un gran ejemplo, ¿no? Han sido ejemplos de lo que no debe ocurrir. Pero, como a veces se dice, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. No estoy muy seguro que la despenalización termine de evitar atropellos contra los periodistas a nivel judicial. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Bueno, nosotros ya me despido aquí de ti, de verdad, muchas gracias, creo que también todos están muy, muy agradecidos. Y bueno, nosotros igual, chicos, nos quedamos porque vamos a tener un último trabajo bastante corto. Hasta luego, Entonces, Carlos. Me despido, María, me despido de todas, de todos, gracias por su pregunta, que han ayudado a animar un poquito más la intervención. Suerte, hasta luego, Nancy, también. Nos vemos. Gracias, doctor Rivera, muchas gracias. Ok. A ver, chicos, ahora les comento. Se nos acaba de ir el tiempo también. Teníamos planeado tener esto hasta las 9 y junto con el trabajo grupal. Entonces, para poder acortar un poco el tiempo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí quiero poder compartir un momento en el que ustedes puedan juntarse en grupo y poder hablar un poco sobre el tema que les voy a proponer.
Lo que vamos a hacer es esto. Yo ahora voy a crear grupos para que todos puedan juntarse. Quiero ver cuántos son, para ver más o menos cuántos grupos voy a crear. A ver, somos unos 41 personas. Creo que más o menos vamos a hacer unos 5 grupos, 4 o 5 grupos. Yo les voy a plantear, déjame compartir la pantalla para mostrarles. El tema es en realidad bastante sencillo. Es solo para que lo puedan comentar en unos 15 minutos y que también, esto es bastante importante, decidan a un representante del grupo que sea el que tome apuntes. Lo ideal y lo que vamos a tratar de hacer en las siguientes sesiones es que después de que termine estos 15 minutos de reunión grupal, regresemos aquí y podamos conversar sobre la respuesta que ha tenido cada uno de los grupos. Sin embargo, ahora, como estamos con un poquito retrasados con el tiempo, lo que vamos a hacer vamos a regresar aquí después de que se formen los grupos y hayan conversado, y les vamos a dar plazo hasta el viernes para que nos puedan enviar un pequeño resumen sobre lo que conversaron en el grupo. Ahora, esto es en realidad bastante importante. Sí saben que uno de los requisitos para dar la certificación es la asistencia. Sin embargo, nosotros vamos a diferenciar también una asistencia destacada que va a estar relacionado justamente con esta participación en los grupos. También, como ya les había mencionado, estos grupos que conformemos hoy van a continuar en las siguientes sesiones. Entonces sí sería bueno que ustedes puedan tomar contacto entre ustedes. Si no, yo las puedo ayudar después poniendo el número, la conformación de cada grupo y los números de cada uno para que puedan ponerse en contacto, pero si ustedes lo pueden hacer ahora sería genial. Como les digo, les voy a dar unos 15 minutos y esto es lo que les estoy proponiendo para que puedan conversar. Denme un segundo. Ya, aquí está. Como les digo, es algo bastante fácil, bastante corto también. Solo quiero que conversen sobre cuáles o son los obstáculos más grandes que actualmente tienen los periodistas a la hora de ejercer su labor. Quiero que respondan esto básicamente desde su experiencia. Aquí yo les pongo lo siguiente. Reporteros Sin Fronteras tiene delitos contra el honor, concentración de prensa, falta de transparencia de autoridades políticas como los principales problemas para el periodismo peruano. Sin embargo, si ustedes no consideran que esos son los principales problemas, obviamente pueden poner otros. Solo les quería recordar cuál era el diagnóstico de Reporteros Sin Fronteras. Entonces, ahora mismo voy a crear los grupos. Denme un segundo, por favor. Si tienen una duda en este momento, siéntanse con toda la confianza de abrir el micrófono y planteármelo. Yo ahorita estoy creando los grupos. Sí, Fiorella. Hola, ¿qué tal? ¿Se me puede escuchar? Buenas noches. Sí, te escuchamos muy bien, Fiorella. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Quería consultar, nosotros, los integrantes del grupo, ¿te vamos a dar algo escrito o solo verbal? Tú nos dices, por favor, hable alguien del grupo y ya está. No, la idea en este momento es que ustedes sí puedan hacer algo escrito, no ahora, no quiero que lo presenten en este momento, sino que les vamos a dar un plazo hasta el viernes para poder entregarlo por el grupo de Facebook. Ahí lo van a poder subir, si pueden ponen sus nombres, somos el grupo, tal número de grupo. Yo les voy a enviar luego la conformación y qué número de grupos son, ¿no? Porque es posible que ustedes no puedan verlo. Pero vamos a hacer eso mañana temprano. Y las indicaciones específicas de este trabajo, por ejemplo, cantidad, extensión, inicio, desarrollo, digamos, bibliografía, ¿o nos lo vas a enviar también mañana? No, en realidad, como les dije, es algo bastante sencillo. Simplemente enumeren, por ejemplo, imagínense, 2 de los obstáculos más grandes que creen que tiene el periodismo peruano, 2 o 3, y puedan desarrollar por qué creen que es así. Simplemente es un resumen que han tenido en esta conversación, ¿no? En estos 15 minutos que les vamos a dar. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Ok.
María, disculpa, yo perdí la señal. Win está que juega conmigo todo el día. Y recién puedo entrar, recuperé la señal. Ah, Alina, ok, está bien, sí, sí sé que me enviaste un correo, perdón, me escribiste por Zoom. No sé si has entendido lo que he comentado en este momento sobre el tema de los grupos y qué es lo que quiero que conversen. No, he entrado justo cuando la joven te decía gracias, no había escuchado la primera parte. Ah, no. Básicamente lo que vamos a hacer en este momento es crear grupos de trabajo para que puedan responder cuáles creen que son los obstáculos más grandes en la actualidad para el periodismo peruano. La idea es que puedan dar sus ideas cada uno, que luego todo eso se pueda plasmar en un documento y que me lo puedan enviar. Le vamos a dar un plazo hasta el viernes para poder enviarlo por el grupo de Facebook. Ok, entonces, ¿cómo están los grupos? ¿Cómo los han armado ustedes? ¿Están... Sí, ¿Me estás exactamente. viendo? Yo ¿Me en estás este, viendo, Karen? yo en este momento los voy a, voy a abrir los grupos. Denme un segundo y ya, ahora sí. Por favor, pongan a aceptar. Yo igual me voy a estar paseando dentro de unos minutos a cada uno de los grupos por si tienen alguna duda. A ver, por favor, chicos, acepten la invitación. Jessica, Vero, Soledad, Galo, Flavio, ¿pueden aceptar por favor la invitación para unirse a los grupos? Ya, creo que estos chicos, los que no han aceptado. Les escribo por interno su WhatsApp, María, para ver. Si puedes, te agradecería Ya, muchísimo. les escribo. Ahora, ¿se acaba de conectar Soledad Mendoza o me parece? A ver, permíteme un ratito. Hola Soledad, ¿me escuchas? No, parece que no está conectada. Ya, está bien. Entonces, hola Soledad, ¿qué tal? ¿Te acabas de conectar a la sesión recién? No, he escuchado ya la ponencia. Ya, perfecto. Mira, te comento, ahorita estamos en trabajo grupal. Lo que voy a hacer es unirte a un grupo y van a comentar ustedes básicamente cuáles creen que son los obstáculos más grandes para el periodismo en la actualidad. Después de eso tienen que elegir a un representante para que tome los apuntes y la idea es que nos puedan enviar el documento de su trabajo hasta el viernes por el grupo de Facebook. Entendido, gracias. Ya, perfecto. Déjame ahora agregarte un segundo. Soledad,
Ya te he mandado una solicitud. A ver, déjame ver si te puedo mover porque... A ver, dame un segundo. Ya. Te acabo de mandar una solicitud, Soledad, por favor, acéptala. Soledad. Sí, estoy en el teléfono ya. Ya, por favor, te mandé una solicitud. Si puedes, acéptala. Nancy, ¿me escuchas? Ya, perfecto. Nancy, mira, ahorita me voy a pasear por los grupos. Hemos entrado, vamos a ver, más o menos 9:10 habremos entrado, ¿no? Ya les vamos a dar 15 minutos. Entonces, más o menos 9:25, 9:30, depende de cómo estén avanzando, los hacemos regresar. ¿Te parece? Yo ahorita me voy a pasear por los grupos a ver cómo van. Sí, acá lo que estamos me dice, como le decía Flavio, bueno, se escrito con Flavio, ¿no? Pero me dice, bueno, lo siento, tuviste que salir primero. Entonces, estoy escribiendo y estoy llamando también. Ahorita voy a comunicarme con quién, con Jorge Alberto. No entiendo, ¿tiene problemas, Flavio? Creo que salió. Ya, Estaba conectado seguro, porque ya le escribí. ya, está bien. Yo ahorita mismo voy a unirme al otro grupo, Nancy. Cualquier cosa también, me Ya. escribe. Esa muñequita, ¿Muñequita cuál? esta foto en el medio. ¿Lo ves? Ay, sí. Me parece que es una persona que tiene encendido el La cámara. micrófono. Sí, 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 el micrófono. No, la cámara de eso. Qué raro, sí, porque no veo a nadie. Bueno, ya, me uno Ya, a los grupos. al grupo. Me voy a comunicar con Jorge Alberto, ¿ya? Ya, muchas gracias, Nancy, está bien. Ya, mamita, ya. Perfecto. No lo considera una persona amigable. Entonces, eso es un problema tremendo, ¿no? Y incluso de un tiempo a esta parte, antes uno se identificaba y bueno, tenía al menos cierta libertad para cubrir una información, pero ahora no, ahora inmediatamente pasas a ser un enemigo, ¿no? Ya sea por parte del gobierno o por parte de los que están contra el gobierno. Ese es un problema que se ha ido difundiendo, se ha ido a tal extremo que aparece, ¿no? Por los mismos medios de comunicación que son los más grandes y que lógicamente de aquellos que son freelance o son periodistas que trabajan en forma independiente, hacen una prensa ligada, por ejemplo, a las redes sociales, ¿no?